¿Dónde está un artículo que bajé el PDF de Lisolina? ¿Lo descargaste ahora? Sí. Descarga. ¿Estamos? Buenas. ¿Cuál? En épocas de pandemia. Descargas en el escritorio. Buenas. Bueno, bienvenido el primero, la primera. Ya hay 5 personas que la están observando Isolina. 11, ya somos bastantes. Bienvenidos al escritorio y al living. Sí, gracias. Los derechos, está perfecto. Gracias Iñaki, que es el que ha hecho todas las conexiones. Isolina, la doctora Isolina Dabove, ¿cómo va? Ella es doctora en Derecho, es directora de la maestría de Derecho y Vejez en la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora principal del CONICET, titular de cátedra, tiene escrito, no sé, son de esos académicos que ponen más de 100 trabajos publicados, para que tengan una idea. Sí, es así. Así que como siempre, además la quiero un montón. Después les voy a mostrar cómo quedaron las plantas que yo planté con ella en casa, un día de mucha lluvia. Así que además de un placer, una emoción estar con Isolina, porque es alguien a quien quiero muchísimo. La conexión esta la hicieron con Adriana, que fue la conexión que hicieron en Uruguay hace un montón de años. Isolina, además de ser una gran docente, yo lo diría en el sentido más literal del término. Es una abogada, una investigadora y una docente universitaria absolutamente comprometida con el contenido que brinda. El tema de los derechos de la vejez no es solamente una cuestión discursiva o reproducir lo que dicen textos de otros, sino también a través de, no sé si se llamaba laboratorio o el centro, el de Rosario, no me acuerdo cómo era el título, que era también para desarrollar y producir algo que en inglés se llama advocacy. En cordobés se le podría decir militancia, o que es el compromiso de generar algo que requiere el Estado, que es una asesoría a los fines de legislar, no solo estudiar lo legislado o los casos, sino producir un alto impacto en la sociedad a través de que los Estados, quienes son los que tienen la responsabilidad de desarrollar leyes, institutos legales, formas de aplicación y de control, comprometerse a tal punto que implica también asesorar para que se sancionen leyes o como la participación absolutamente protagónica, generosa y muy humilde en la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. Yo me voy a sentar un minutito ahí, pero después los voy a dejar con Isolina y voy a hacer de audiencia, es decir, voy a leer los mensajes, ya hay 50 personas que te ven en directo. Me voy a poner estos micrófonos. Che, muchas gracias Iñaki. Iñaki es el operador, director técnico, que nos dice cómo usar. Y yo pensaba hacer esto, miren. ¿Ven? Que me tomara ahí la cámara. Hola Iso, hola a todos. Mi nombre es Andrés Burrutia. Soy profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica y director del CEPRAM. Pero ahora lo que voy a hacer, más allá de mi director técnico, vamos a poner la cámara directamente en Isolina. Y yo voy a estar acompañando, haciendo preguntas y elevando las preguntas desde atrás, porque lo único que van a ver es la imagen y la voz de la profesora Isolina Dabove, la doctora Dabove, que nos habla desde Buenos Aires, transmitida desde Córdoba, desde la calle San Nicolás. Bueno, esto es así. Bienvenida, Isolina. Muchas gracias. Ahora sí le enfocamos a ella. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, para mí es también una alegría, una gran alegría y una emoción. Muy profunda, además también es mutuo el cariño. Bueno, sos un gran amigo, te considero un compañero importante dentro de mi vida y de la gestión gerontológica, así que también vale este agradecimiento a vos, a Iñaki,
en lo inmediato, y también a Adriana y a toda la gente del CEPRAM, ¿no es cierto?, con quienes tengo un vínculo ya de más de 10 años, creo que hace que estamos en conexión. Así que, bueno, gracias por este espacio y gracias a todos los que están siguiendo esta excelente idea online, ¿no? Bueno, el tema que nos convoca un poco hoy se refiere a la reflexión en torno a los derechos. ¿Qué pasa con los derechos de las personas mayores? Sobre todo en este contexto tan particular que vivimos en todo el planeta, que es el de pandemia, ¿no?, del COVID-19. Lo primero que me gustaría resaltar es que esta pandemia, aunque es un episodio horrible, ¿no?, tiene también un costado positivo. Como todo en la vida, podemos hacer una doble lectura, ¿no es cierto?, de los hechos. Y ese costado positivo que tomo, que sobre el cual me gustaría reflexionar, es la posibilidad que nos abre al mundo entero de reflexionar en torno a las personas mayores, a la vejez y a los derechos que les asisten. Dado que, como sabemos, las personas de 60 y más años, o bien las que tienen una la edad, son las que están en riesgo grave de sufrir con secuelas no deseadas, no buenas para la salud o para la vida. Entonces, bueno, este hecho maldito, ¿no es cierto?, que es esta peste que nos une, como diría Borges, en este espanto, que al mismo tiempo es una oportunidad para pensar en la vejez y en el papel de las personas mayores en la sociedad. Al respecto, hasta donde... Sí, perdón, Andrés. Perdón, yo voy a como levantar la mano y te voy a interrumpir por ahí, voy a decir, levanto la mano, vos me decís si sí o si no. Primero porque funciona como una radio, hace ya 10 días que estamos transmitiendo así, y dice Mariana Amanda Cruz, ya hay más de 80 personas que te están escuchando. Hola desde Ushuaia, Tierra de Fuego. Hola, genial esto, saludos desde Belleville. Y Solina Dabove dice Silvana Pedernera, porque yo voy a pasar las preguntas de Isolina, el único modo que tengo de hacerlo es leyéndolo. Entonces dice Silvana Pedernera, hola Isolina, genial, saludos desde Mar del Plata. Euge López Andreu, hola profe, qué placer poder presenciar esta charla. Laura Fornero, María Gómez Saibenes, viéndolo del celular. Y te interrumpí además para mandarte los saludos cuando vos decías, Insolina ya escribió un artículo que se llama Los derechos de la vejez en tiempos de pandemia, ¿no? Y toma algo que a mí me encanta, del Decamerón, de Boccaccio. Dice, humana cosa es tener compasión de los afligidos, y aunque a todos conviene sentirla, más propio es que la sientan aquellos que ya han tenido menester de consuelo y lo han encontrado en otros, entre los cuales si hubo alguien de él necesitado, o le fue querido, o ya de él recibió el contento, me cuento yo. Qué hermosura, porque Solina tiene una sensibilidad que encuentra en la literatura y la introducción. Está puesta en el Decamerón de Boccaccio, un libro que hay que recomendarlo siempre, porque además en épocas de cuarentena está bueno porque es muy estimulante, muy erótico también. Y después hace referencia al libro de La peste de Camus y de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, en donde vos mencionabas que las epidemias sacan a relucir lo mejor y lo peor de cada ser humano, de sus comunidades. Y en virtud del carácter extraordinario de esta pandemia, vital y decepción, muestran pues el lado ambivalente e irónico de nuestras vidas. Qué introducción más bonita, Isolina. Muchas gracias. Florencia Verona Müller te saluda especialmente. Hola Isolina de Babove, la veo desde Salta. Saludos a todos. Cientos de fans, ya pasamos los 100. Carora Pilar de Espín dice hola Isolina. Andrés, es un gusto escucharlos desde Salta. Sí, la verdad que es un placer. Muy buena idea esta de Adriana de transformarlo en teleconferencia. Silvina Bejas desde Tucumán, Isolina, un placer escucharte.
Vieron que Isolina tiene fans por toda Latinoamérica, ¿eh? Corrientes presente, gracias por esta oportunidad. Adriana de Feo, Isolina Andrés desde Rosario, varios abogados previsionalistas estamos escuchando. Bueno, seguimos Isolina, no interrumpo por un rato. Muchas gracias, es muy lindo. La verdad que es muy estimulante escuchar estos saludos. Algunos son incluso de alumnos de la maestría, como Carola y todo el grupito de estudiantes que tenemos de Ecuador, de Chile, además de todo el país. Así que bueno, gracias por esto y mis cariños para cada uno. Bueno, efectivamente la literatura, ¿no es cierto?, nos aporta hermosos espejos en los cuales poder mirar una realidad tan cruda, ¿no? Y si bien el Decamerón fue escrito por Boccaccio respecto de una peste que afectó, contrariamente a lo que pasa acá, a los jóvenes, eran los jóvenes los que estaban aterrorizados porque la muerte rondaba su vida y si le iba pisando sus talones, y entonces en este libro tan clásico, tan buenísimo, uno puede leer 12 historias contadas por cada uno de estos 12 jóvenes en una casa abandonada, en uno de estos palacios, castillos abandonados en Florencia, para darse ánimo y poder pasar los días últimos, según ellos, que les tocaba vivir con mejor ánimo. Nosotros, por suerte, tenemos internet y esta es una excelente vía para contarnos historias o compartir nuestros temores o nuestras esperanzas. Lamentablemente, esta epidemia, como decíamos, afecta de manera especial a las personas mayores, pero al mismo tiempo, reitero, la oportunidad que esta pandemia nos brinda de poner sobre la mesa todas nuestras miradas en torno a la vejez. Y vamos a ver que en países más envejecidos, como es el caso de Italia, de Japón y de Italia, ambos, pero sobre todo en la cultura europea, Italia lleva, ¿no es cierto?, el récord de longevidad. Se están dando en este preciso instante dos grandes posiciones que se presentan en un contrapunto. La visión mediterránea, que tenemos la cultura a la cual por supuesto nos ubicamos, Italia, España, Portugal, de un lado, y su trato, el trato que han hecho con las personas mayores necesitadas de asistencia sanitaria e incluso de asistencia funeraria, respecto de la Europa del Norte, sobre todo liderada por los Países Bajos, quienes de una manera muy, yo diría, permítanme decirlo, prejuiciosa y hasta frívola, se han pronunciado en contra de las políticas que están implementando estos últimos países, Italia, España y Portugal, básicamente, relaciona darles atención médica a las personas mayores, aunque estén viviendo un proceso de muerte, ¿no es cierto?, clara. Entonces, los del norte le acusan a los del sur europeo de malgastar el dinero en estos recursos, digamos, en esta gente que no tiene posibilidades de sobrevida, y claman para que destinen esa plata y esos recursos, le hace camas, medicamentos profesionales, a gente que puede curarse, ¿no es cierto? Y dejar morir sus casas o donde sea, en realidad se mueren en cualquier parte, solos o acompañados, no importa, a estos viejos que en realidad son vistos como un estorbo. Entonces, aquí tenemos planteado el corazón de la problemática gerontológica y también de la condición jurídica, ¿no es cierto? Bueno, por suerte Argentina participa a mi criterio, ¿no es cierto? Ya veo que en esta audiencia hay gente que está al lado de los Países Bajos, pero creo que nuestra cultura participa de una lectura humanista de la vejez, y en ese sentido creo que podemos al menos sentarnos a pensar si estas políticas sanitarias y de rescate en la emergencia humanitaria que han puesto en marcha los países del sur europeo, vamos a poder seguirlas nosotros. Isolina. Yo creo que sí, que vamos en esa dirección.
Y de hecho, vos antes hablabas, Andrés, respecto de la necesidad de desarrollar proyectos legislativos que precisamente refuercen el cumplimiento, el respeto de los derechos de las personas mayores como parte de una comunidad en igualdad de condiciones que las demás, los demás sectores de la población. Te cuento que efectivamente estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto legislativo para poder dar criterios más contundentes en torno a la necesidad de dar ayuda al que más necesita, ¿cierto? Porque hasta parecería contrario a toda lógica el planteo de los Países Bajos de no utilizar los recursos sanitarios en ayudar a quien se está muriendo y dárselo a quien de manera eugenésica, ¿no es cierto?, tiene más posibilidades de sobrevivir. A ver, si cura, digamos, no solo jurídica, sino también bioética, parecería lógica la posición contraria, es decir, darle la ayuda a quien más la necesita, por más que esa persona esté atravesando un proceso de enfermedad que lo lleve a su muerte, ¿no es cierto? Bueno, reitero, todos estos planteos ponen al descubierto problemáticas muy difíciles para asumir en esta cultura postmoderna y más aún globalizada, en donde la vejez se esconde y nadie puede hablar de la muerte, porque es ese gran ausente, bueno, en todo nuestro devenir cotidiano y también en el devenir extraordinario. Sí, Isolina, Por si suerte, me permitís. América cuenta con, nuestra región, quiero decir, nuestro continente, cuenta con una convención de derechos humanos que se refiere a estos temas, que en este sentido fue de vanguardia. Me estoy refiriendo a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Ese es el título largo, el título oficial. La convención que se ha elaborado en el marco de nuestro sistema regional de protección de los derechos humanos, que es el de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Nuestra región es la primera y por ahora la única en el mundo que cuenta con un tratado de derechos humanos de esta naturaleza y que fue aprobada, como ustedes saben, recordarán, muchos de los que nos están siguiendo en este momento, aprobada por la Asamblea General de la OEA el 15 de junio de 2015. El 15 de junio es, a partir del año 2004, la ONU lo tomó como un día de reflexión y de toma de conciencia respecto al flagelo del abuso, el maltrato y la violencia hacia las personas mayores. Precisamente, fíjense que si hay una actitud violenta, en el peor de los casos, y de destrato, en el mejor, entre comillas, de los casos, es precisamente esta tensión que hay hoy, por ahora en Europa, respecto a las posibilidades de darle asistencia sanitaria a personas mayores que estén atravesando el último estadio, ¿no es cierto?, de la enfermedad que provoca el COVID-19. Entonces, fíjense cómo este día emblemático también podemos ligarlo, ¿no es cierto?, con lo que nos pasa hoy. Por otro lado, en esta convención se reconocen, bueno, un conjunto de derechos, hay 31 artículos en donde se van reconociendo, diríamos, algo así como 31 derechos básicos, y a su vez estos derechos básicos se deben interpretar a partir de principios, criterios de orientación para su aplicación, para su desarrollo, que están contenidos en el artículo 2, si no recuerdo mal, de la Convención, ¿no es cierto?, de los principios generales que son en estos, perdón que me están llamando, pero no voy a atender. Isolina, ¿me escuchás? No me di cuenta de cerrar el celular. Voy a tratar de ponerlo en off. Bueno, ¿Me escuchás, no, Isolina? ya se va a parar. Iso, ¿me escuchás? Decía, de estos 15 principios, una idea central tiene que ver con... Isolina, ¿me escuchás? La necesidad de garantizar... Ahí se corta.
Hola Hola. Isolina, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Usted aprendió a manejarlo entonces. ¿Ahora se escucha? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Me escuchás bien? Te escucho bien. Hola. Sí, ¿ahí me escuchás? Y ahora Ah, sí. bien, te decía Ahora sí. Isolina, que bueno, además de que tengo un montón de saludos para mandarte, porque es impresionante, ya ahora estamos arriba de las 150 personas. Qué lindo. A mí siempre me gusta mucho escuchar de vos algo que me parece que es fundante en las ciencias sociales, que es cuál es la raíz en términos epistemológicos del conocimiento, pero y uso filosófico del conflicto, que es un conflicto ético esto, ¿no? Vos mencionabas la literatura, a mí me encanta la forma que vos escribís y también la cuestión que tiene la gerontología, que es una disciplina que toma desde las artes hasta diferentes ciencias sociales, y que Bioy Casares lo planteaba en la guerra de los cerdos, ¿no? Los jóvenes contra los viejos. Yo voy a poner de una manera muy casera una referencia que te voy siguiendo en la conversación al artículo al que vos hacías mención, que es este. Estoy poniendo ahora en referencia al coronavirus en Bélgica. Piden que no se hospitalicen a los ancianos más débiles y se los deje morir. Es un artículo del 31 de marzo del 2020. Y esta mención que vos planteabas es el conflicto entre una cuestión de derechos, donde se pone el acento, si en el derecho a la vida de los más jóvenes, que van a ser los productivos, y van a ser con los que los estados deciden poner más recursos para que esto los beneficie en masa activa, o si ven al grupo de viejos como los portantes de la carga, en el cual el acompañamiento a su salud o el destinar recursos, como vos bien lo escribís en el artículo, desde un respirador hasta el cuidado intensivo, es un gasto del cual hay que tratar de evitarse por una racionalidad de invertir en los más jóvenes o dejar a los más viejos varados del camino, ¿no? Esta metáfora horrible que la gente la citaba, que los esquimales dejan a los esquimales viejos que sigan su caravana y ellos se quedan muriendo, ¿no? Que parece que fuera una cuestión poética, pero en realidad pone en el foco cuál es el conflicto de los derechos entre las generaciones, ¿no? Que también lo tiene el sistema previsional, etcétera. Claro, claro, tal cual, tal cual. Esto, gracias por la participación, es así. Sí, el problema, en realidad, los conflictos entre las generaciones son ancestrales, existen desde que la humanidad está sobre la tierra, ¿no es cierto? Posó sus pies sobre la tierra. Y tenemos vestigios, por ejemplo, estoy recordando ahora la epopeya de Gilgamesh, o toda la literatura o digamos que hay en torno al politeísmo griego. Los dioses griegos eran todos jóvenes y cuando Hesíodo cuenta el origen del mundo, habla también del conflicto entre el padre, Cronos, y los hijos de Cronos. Entonces, en esa rivalidad, Cronos se iba comiendo a sus hijos, hasta que apareció uno que con ayuda de la madre logra esconderse y entonces logra imponerse sobre el padre, ¿no es cierto? Acá también hay toda una lectura psicológica de la cual seguramente vos, Andrés, podrías hablar muchísimo más, pero quiero mostrar nada más que con estos ejemplos que la humanidad está atravesada siempre por esta tensión entre las generaciones, ¿no es cierto? Y aparece nuevamente. Pero ¿qué pasa? En la actualidad, nuestra cultura nos brinda mayores y mejores herramientas para que podamos convivir cada uno en su lugar vital. Es decir, la tensión entre las generaciones aparece muchas veces en contextos de competencias por recursos, por recursos económicos, por afectos, etcétera. En cambio, si hay algo bueno que hemos llegado a producir, digo, la humanidad hoy es recursos, tenemos recursos de todo tipo. Y en ese sentido, me parece que hoy, mucho más que antes, estamos mejor posicionados para lograr que cada uno desde su
generación desde su lugar vital, como niño, vieja, joven, de la edad que tenga, aporte e interactúe. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es el problema? El problema sigue siendo los prejuicios, el problema sigue siendo arrastrar lecturas no críticas en torno a, no preguntarnos en definitiva, en torno a lo que significa el paso del tiempo en nuestras vidas y en torno a las posibilidades que vamos teniendo en cada situación, no solo cuando somos viejos, sino incluso estoy pensando en personas con discapacidad, que sufren discapacidades importantes como un cuadripléjico, ¿no es cierto?, que quizás es joven. Sin embargo, hoy la lectura, digamos, las herramientas culturales y los derechos y los instrumentos de derechos humanos nos permiten pensar en posibilidades de desarrollo, incluso en esos contextos que son tan complejos y tan difíciles. En ese sentido, decíamos, la Convención Interamericana aporta, ¿no es cierto?, una gran herramienta y además introduce dos artículos que quisiera remarcar hoy. Es el artículo 29 de esta convención, que reconoce de manera explícita los derechos de las personas mayores a ser atendidas de manera preferente en contextos de situaciones de riesgo, catástrofes, emergencias o humanitarias. Más o menos estas son las palabras que utiliza la Convención. Les digo que dentro del sistema universal y regional, de ambos sistemas de derechos humanos, solo hay 3 documentos, 3 tratados de derechos humanos que introducen esta cuestión en sus textos. Uno es la Convención de Derechos de Niños, la Convención y la Declaración de los Derechos de los Niños, que nosotros tenemos incorporado en la Constitución. La otra es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y la última es nuestra Convención de Personas Mayores. Luego, la Convención... Y también habría que decir que la convención, que bueno, ha sido firmada por la OEA en la región, tiene carácter constitucional solo por el hecho de ser firmada y ha sido incorporada también a través del Senado, ¿no? Eso fue hace 2 o 3 años. Bueno, vamos a matizar un poco. Sí, y una pregunta ahí antes de que sigamos. También lo que vos estás diciendo es que marca variables... Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás? ¿Ahí? Ahora sí. Y esto marca también algunas variables como regionales, ¿no? Vos mencionabas hacia adentro de Europa, digamos, estados no europeos, pero no americanos, decidieron no firmar esta convención porque implica compromisos económicos, implica posicionamientos en términos hasta, diríamos, electorales o ciudadanos, digamos, qué lugar tienen los viejos. Y sí, para decirlo, porque por ahí la mirada en el común o en el popular de la gente es que Latinoamérica es como retrasado, que Europa siempre está en la cresta de la ola, ¿no? Entonces desmitificar un poco de esto, que bueno, yo lo digo en vos, también en Ricardo Yacoub, en Mónica Roque, mucha gente en los estados que hemos tenido trabajaron intensamente en todos estos años para que tuviéramos una realidad que no es menor, que esté instituida, que sea ley, distinta a lo de muchos países europeos, porque ya que se haga ley, como vos mencionabas, no es menor que la declaración de los niños, de las personas con discapacidad, con viejos se haga, tome estatuto de ley, porque efectivamente obliga a los estados a reglamentarlo, a tomar acciones efectivas, advierte a los ciudadanos, ¿no? Y eso parece que no, porque es un poco invisible, pero yo digo que es como la estructura de los edificios, que no se ve, pero si está, va a sostener otras cuestiones a largo plazo, ¿no? Que hoy no se ven. Así es, gracias también por esta intervención. Algunas cositas quiero puntualizar. Primero, la Convención Interamericana en el derecho argentino no tiene todavía rango constitucional. Tiene lo que se dice técnicamente que vía supralegal. Supralegal quiere decir que la Convención hoy, convertida en ley 27360, el FNAC 27360, es más importante que, por ejemplo, cualquier ley nacional, que los códigos. Por ejemplo, si un juez tiene que resolver un caso
en cuyo conflicto aparece una persona mayor o están involucrados derechos de las personas mayores, lo primero que va a tener que hacer, además de leer la Constitución, por decirlo de una manera didáctica, es abrevar en la Convención de Personas Mayores, para ver qué dice, y luego interpretar lo que diga el Código Civil, lo que diga el Código Penal, lo que diga cualquier otra ley, incluso, por ejemplo, la ley mental, a la luz de lo que dice la Convención de Personas Mayores. El rango constitucional está pedido, eso fue uno de los primeros proyectos en los que pude participar, gracias a la senadora Norma Durango, a quien acá también le mando un gran cariño, porque es una incansable defensora de los derechos de las personas, una pionera en el Congreso de la Nación Argentina. Bueno, ella ha presentado un proyecto para ser declarada la jerarquía constitucional, pero esto lleva tiempo. Igual, técnicamente, hoy no hace la diferencia porque ya tiene jerarquía supralegal, que es casi como estar en la Constitución misma. Así que, no, en principio, digamos, eso no es problema. Ahora, vos decías, Andrés, algo importante que es la resistencia de los países del norte europeo, precisamente Holanda y Bélgica, son los países que sistemáticamente se oponen a que avance el proceso, digamos, se oponen al avance del proceso de elaboración de la Convención Universal, que en este momento está desarrollándose en la ONU. Nosotros no tenemos una Convención Universal, una Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores, porque, reitero, países como Bélgica y Holanda no quieren tenerla, se oponen a eso, u otros países dicen, como la misma Alemania, aunque no está dentro de esta discusión, quiero dejarla bien a salvo, porque si hay algo bueno que está haciendo Alemania ahora es precisamente dar la atención a las personas mayores. Pero ellos dicen que la seguridad social que tienen ellos es tan buena que no necesitan comprometerse en otra convención. Pero bueno, los que sí se oponen, por una cuestión ideológica viejista, son los Países Bajos y Bélgica. Entonces aquí vuelve a aparecer. Y en esto también quiero resaltar el comunicado que elaboró la experta independiente de la ONU, Rosa Confer, acá le mandamos un gran saludo y una felicitación por su tarea. Ella con Decí el nombre apoyo nuevamente de que otros... no se entendió. Decí nuevamente el nombre porque no se entendió. Perfecto. Se llama Rosa Confer Mate. Rosa Confer Mate es la experta independiente encargada de auditar el cumplimiento de los derechos de las personas mayores. Kornfeld se escribe con K, para los que quieran buscarlo en internet, y Mate es con 2 T. O si ponen experta independiente de personas mayores, seguramente va a aparecer rápido en internet. Yo difundí el evento por las redes, si quieren después se los paso, y este documento tiene además el apoyo de todos los demás expertos independientes de otras áreas, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas. Y aquí, por suerte, en este documento la ONU alza la voz en reclamo de mayor protección y de asistencia a las personas mayores, que precisamente son los más débiles y los más vulnerables, ¿no? Si hay algo contralógico que tiene el razonamiento, este razonamiento viejista, nazi viejista, diríamos, no sé cómo decirlo, del norte europeo es precisamente, digamos, parece antinatural pensar en negar el recurso a una persona que se está muriendo para dárselo a alguien cuya vida no va a estar en riesgo de muerte. Por lo menos hasta donde estadísticamente venimos sabiendo, por supuesto con todo respeto de los que son infectólogos y expertos en esto, pero el riesgo de muerte aparece en las personas mayores y además en aquellos que sufren enfermedades de base, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si una persona más joven necesita una cama o, digamos, alguna asistencia especial,
pero sabemos que no se va a morir, bueno, ir a esta persona y no otra. Ahí, reitero, hay también una motivación ancestral que tiene que ver con eugenesia, que es una palabra muy interesante para volver a pensar, de larga data, porque encontramos políticas eugenésicas, por ejemplo, entre los espartanos, en la edad antigua, que tiraban a los niños deformes que nacían, que nacían deformes del monte Taigueto, pensando en la supervivencia del grupo, ¿no es cierto? En fin, cada época muestra sus contradicciones y esta pandemia, reitero, nos ayuda a pensar las contradicciones que tenemos en relación a la vejez. Yo entiendo que no es fácil, también entiendo que hay muchas directivas bioéticas o de ética médica, ¿no es cierto?, que toman en cuenta los profesionales de la salud y en estas pautas bioéticas o criterios médicos éticos, un lugar importante lo ocupa el análisis de la relación de proporción entre fines y medios. ¿Cierto? De ahí, por ejemplo, que se combata el encarnizamiento terapéutico. Bueno, está bien, pero quizás dentro de esta pregunta en torno a cuál es la relación adecuada, la proporción adecuada entre la asistencia que le tengo que dar a una persona con los medios que tengo o la adjudicación de esto mismo a otra con más viabilidad, bueno, quizás en ese análisis hay que detenerse a pensar si en mi decisión como profesional de la salud no estoy interviniendo algún prejuicio viejista, pensando que ya ese viejo o esa vieja ya no tiene nada para aportar, que me da lo mismo, y entonces opto por la persona con mayor viabilidad de supervivencia. Isolina, Otro tema importante, sí, aprovechando lo que decías vos en relación a lo viejista, vamos a aclararlo porque hay alumnos y personas mayores del CEPRAM, estudiantes de psicología, de la maestría, ahora te voy a leer los mensajes. Siempre que Isolina se refiere a viejista, bueno, es una posición como la sexista o como la racista, que hace de esa condición la raza, en este caso la edad, es un concepto bastante antiguo de Butler que tiene que ver con el ageing, que se le asigna una cantidad de prejuicios, discriminaciones negativas, exclusiones y miradas desvalorizantes y peyorativas por su condición de viejo. Y esto sí es bueno decirlo porque por ahí los prejuicios parece que fueran solo las personas quienes portáramos prejuicios. Todos portamos prejuicios de alguna índole que emerge o se da cuenta cuando uno se encuentra frente a eso que le parece raro o extraño, o bien que le puede temer, ¿no? En términos psicológicos, algo que le temo, entonces proyecto. Y acá hay que decir que no se trata solo de la proyección, hay aspectos, la gente dice, por ejemplo, el sexismo o la homofobia, y se refieren a comportamientos agresivos, eso no es fobia, eso es agresión directa hacia el otro, ¿no? Que es distinto al temor. Hay que decirlo que todo lo que está en el plano de los prejuicios está en el plano de las actitudes, de las creencias negativas y sesgadas en contra de una persona o un colectivo por su orientación sexual, por su edad, por el color de su piel, por su nivel socioeconómico. Pero otra cosa son las acciones, que es a lo que referís vos, y ahí toma en consideración el derecho. O sea, el derecho no va a ir contra nuestro pensamiento, podemos tener una idea viejista o una legislación puede ser viejista. Las acciones que correspondan a vulnerar esos derechos sí están instituidas en algo que puede Andrés, ser... Sí. Ahora dejé de escucharte, pero entendí la idea. Sí, esto, ¿no? Por ahí se me va el dedo del micrófono. Les decía que por ahí los prejuicios están en el marco de las creencias, de las actitudes, pero otra cosa son las acciones en contra, dañinas o en desmedro, directa, indirectamente, abusiva o por negligencia en contra de esa población, ¿no? Y eso es bastante distinto. Lo decía porque leyendo el artículo tuyo, vos mencionabas en la convención, citás directamente la convención en el artículo 29, dice tomar todas las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de las personas mayores en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias, que sería esto, desastres, conformidad a las normas de derecho internacional, en particular del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Digo esto para poner en contexto las medidas que por ahí a las personas mismas mayores las enojan, pero la acción sostenida del Estado en estos momentos de imponer la cuarentena, que nos cuidemos,
que las organizaciones vinculadas a la vejez hagamos cosas para que el otro no se sienta aislado, modos de contener, no son solo acciones de beneficencia o porque nos gusten los viejitos o porque sea solo una cuestión humanitaria, sino que están inscritas también en derechos que, como vos decís, es supralegal, no es constitucional, perdón por el error, pero sí de alguna manera el Estado se está poniendo frente de hacer cumplir también una política pública en el sentido de la protección de la salud y especialmente con una población vulnerable, ¿no? Exactamente, y esto que decís conecta con otro de los derechos que esta pandemia ha puesto en crisis, ¿no es cierto? Al menos ha puesto en crisis las prácticas, las maneras en las cuales ejercemos este derecho, que es la educación, el derecho a la educación. Entonces, ustedes preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con las situaciones de catástrofes? Bueno, tiene que ver muchísimo porque quizás estos prejuicios o esta discusión denota una falta de formación, una falta de programas educativos destinados a la difusión y al desarrollo de herramientas que fortalezcan los derechos de las personas mayores. Eso en general. Y en relación a las propias personas mayores, también es importante, desarrollar, poder ir generando nuevas maneras de capacitación permanente, nuevas formas o espacios educativos, porque evidentemente si uno no accede a cierta información, luego no puede tomar buenas decisiones, no puede comprender por qué razón tiene que cumplir con tal o cual medida, por ejemplo, quedarnos en casa, lavarnos las manos cantando veces que cumpleaños, o la canción que ustedes quieran, o por qué razón desde el gobierno, cualquiera sea la jurisdicción, local, provincial o municipal, es necesario llevar adelante programas de acompañamiento a las personas mayores. Entonces, en este sentido, la educación va de la mano de la asistencia sanitaria. Educar es sanar, en este sentido profundo, ¿no es cierto? Me parece que podemos encontrar en la palabra sanar. A medida que uno va adquiriendo mayor información y a su vez puede reflexionar en torno a esta información, va a ser capaz de, reitero, tomar decisiones que sean más favorables, más sanas, más sanas en medida como relación a lo armonioso, ¿no es cierto? Aquello que me permite desarrollar una vida proporcionada, digamos, con cierto equilibrio, y no una vida perfecta, porque ya lo dijo la OMS, nadie en realidad está exento de enfermedades o de ciertas disminuciones, diríamos, en algunas funciones, ¿cierto? Pero no por eso estamos enfermos. Entonces, la búsqueda de un equilibrio físico, corporal y mental. Y este equilibrio personal en relación a un entorno, entonces nos coloca en relación a la educación. La educación también es un derecho reconocido por la Convención, no me acuerdo si ahora es el número del artículo 21 o 22, por allí, búsquenlo ustedes y me lo recuerdan porque no tengo a mano la Convención, pero es un derecho muy importante en la vejez, reitero, al punto que de una manera hasta provocativa, podemos decir, fue incorporado de manera explícita en este Tratado de Derechos Humanos, en esta Convención Interamericana. Y aquí se alude solo al hecho de generar programas de capacitación y actualización o cursos de entretenimiento. Estamos hablando de educación, es decir, de la posibilidad de acceder a información que va a transformar mi vida y la vida de los demás, y a su vez me va a dar herramientas para que yo también me convierta en un promotor de cambios, en este caso pro derechos, ¿no es cierto? Pro vida o pro vejez, ¿no es cierto? Porque son los derechos de las personas mayores. En ese sentido, la incorporación de este derecho nos habla de la vejez, reitero, como una oportunidad tan importante como la que aparece en la niñez, ¿cierto? En donde la educación es algo obvio,
es natural que todos consideremos de manera positiva invertir dinero y esfuerzo para que un niño vaya a la escuela. Sin embargo, pensamos lo mismo cuando nos imaginamos en una persona mayor que nunca pudo ir a la escuela, que es analfabeta, en el sentido que no sabe literalmente leer ni escribir, y que estudiar. Y no estoy hablando de los cursos para adultos, estoy hablando de cursos para viejos, para mayores, ¿no? Bueno, entonces, y si tuviéramos algún compañero de escuela, ¿no? Mayor, en un barco de gente joven o de niños, ¿cómo sería esa relación? ¿Cómo pensarla? ¿Con qué herramientas tendría que actuar esa maestra, ese maestro, ese profesor, profesora, para que en esa comunidad la edad no sea importante, o bien sea un dato relevante para aprender de las diferencias, y no para castigo o para avergonzar a alguien porque está estudiando de grande, ¿no es cierto? Y Solina, ¿me escuchás? Perfecto. Bueno, me alegro. Voy a retomar algo que vos mencionabas, ¿no? En relación a la educación, en relación a la educación y la salud, que dice la convención. Yo tengo, a diferencia tuya, la convención al lado, así que te puedo ayudar, me estoy fijando. Fortalecer las capacidades de los trabajadores del servicio de salud, sociales y sociosanitarios integrados y de los otros actores en relación a la atención a las personas mayores, teniendo en consideración los principios de la presente convención. Pero también en relación a la educación, lo que vos marcabas, pensar que la educación tiene componentes que tienen que ver con hacer de los aprendizajes algo significativo en nuestra vida, pero también, en dirección a lo que mencionaba Valtes, compensar pérdidas y trabajar sobre capacidades que, por ejemplo, la velocidad de procesamiento, la memoria a corto plazo, procedimental, hace que a una persona mayor le cueste más manejar una tecnología digital, le cueste más hacer home banking, le cueste más hacer una transferencia, o además por una cuestión generacional y de cohorte no haya sido instruido en estas herramientas en las cuales un pibe de 16, de 17, yo ya tengo abismo con mis hijos, ya por suerte me tienen paciencia y hacen que yo pueda hacer esta conexión que solo no hubiera llegado nunca. Pero sí que esta crisis denota algo que escuchaba yo en los medios con mucha preocupación. Dice, ¿por qué los viejos van al banco y no hacen un depósito o no pagan sus cuentas por Mercado Pago? Porque no lo saben. Entonces encima, en términos prejuiciosos y viejistas, tratamos a los viejos como si fueran un grupo de ansiosos que quieren ir a charlar con el cajero, cuando en realidad si ellos tuvieran la confianza en términos de sujetos históricos en los bancos, donde sabemos que la relación con el sistema financiero en los viejos ha sido a lo largo de su trayectoria como adultos de más generar desconfianza que confianza, porque también somos sujetos históricos, competencias cognitivas que efectivamente hacen que no sea tan sencillo aprender solo, porque dice, hay tutoriales, lo aprendes solo por YouTube. Primero tenés que aprender YouTube, primero tenés que tener Facebook, primero tenés que... y además, diferencias de inequidad, porque cuando hablamos de viejos más pobres no tienen un celular que sea tan caro, que valga 17.000 pesos, 20 o 30, que les permita desde el celular acceder al home banking o ver un video. Entonces esta crisis también pone de manifiesto lo que mencionás vos en relación a la educación, que la educación tiene que ser una herramienta para igualar. Yo digo esto de la educación normal, vos y todos lo sabemos, que todos tenemos guardapolvos y éramos todos iguales ante la ley de educación. No hemos perdido el criterio de la educación igualitaria a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, me parece que todos los estados todavía tendremos que luchar porque todos tengamos el derecho y la oportunidad que lo brinde el Estado, las organizaciones no gubernamentales, privadamente, pero la oportunidad de aprender lo que hoy es necesario. Nosotros justo estábamos desarrollando con un banco, no sé si dar el nombre, pero la verdad lo vamos a dar porque ellos se dispusieron a hacerlo, el Banco Macro, etcétera, de trabajar, porque si no quieren que los viejos hagan cola, no quieren que los viejos estén así, entonces tenemos que poner una persona que les enseñe. Por supuesto, si es tu cliente lo tenés que hacer preferencialmente, porque es tu cliente, pero más allá del cliente es una cuestión de ciudadanía. Digamos, ya sea que es en el Banco Nación, en el Banco Córdoba, en el hipotecario, en un banco privado, porque es un derecho manejar los fondos, y en esta situación de crisis se ve la enorme inequidad que hay respecto a los manejos de las tecnologías, ¿no? Que me parece que es lo que nosotros estamos viendo, hacemos estas clases, otras de tutoriales, de cómo manejar con banking, de cómo, bueno, todo, ¿no? Porque
que la reclusión domiciliaria imposibilita la movilidad y la accesibilidad siempre en la gerontología clásica se veía como la dificultad de moverse, que también es una deuda de los sistemas públicos, subir un transporte con escalones de medio metro, siempre como la imposibilidad de llegar al lugar, pero me parece que hoy se ve también la imposibilidad de llegar a un servicio, a un lugar a través de estas herramientas, ¿no? Sí, sí, también, muchísimas gracias por estas reflexiones. Bueno, varias cosas se me ocurren en relación a esto que vos estás diciendo. Por un lado, resaltar la importancia del aprendizaje en relación a contextos de pérdidas, pero también de recuperación o de fortalecimiento de otras habilidades que estaban ocultas. En eso también quiero recordar a Aidela Inkiewicz, a nuestra querida amiga común, desde la cual desde acá le mandamos también un cariño, que ella habla mucho de trabajar, de la necesidad como kinesióloga de trabajar desde lo que la persona puede, admitir la falta, admitir la pérdida, ¿no es cierto? Pero también hay que reconocerlo y luego pensar en estrategias para fortalecer aquello que todavía me queda, ¿no es cierto? Con lo que estoy, con lo que puedo contar, cómo potenciar esto, ¿no? Eso por un lado. Por otro también, me parece muy importante resaltar la labor que ustedes desde CEPRAN hacen. La verdad es que ustedes han sido pioneros en el desarrollo de programas educativos y no de entretenimiento, ¿no es cierto?, hacia las personas mayores. Ustedes están haciendo, pero hace muchísimos años que trabajan en esto, están transitando un camino de desarrollo de programas educativos a partir de los cuales las personas pueden sentirse de nuevo habilitadas para aportar a una sociedad que está ávida de muchas cosas, de muchos saberes, de la experiencia de las personas mayores. Entonces, en eso también es necesario resaltar. En el país no hay muchas ONGs que hayan podido hacer este camino. Por otro, estaba pensando también en mi propia familia. Por ejemplo, mis padres que viven, que tienen más de 80, o mi suegra que también tiene más de 80, yo pensaba, bueno, ellos, fíjate, no pueden seguir este programa porque la verdad que no están tan familiarizados con este tipo de tecnologías de videocámara, ¿no es cierto? Llegaron hasta un límite, hasta un nivel, que es usar el WhatsApp, hasta ahí el texto, pero ya cuando le agregamos la dificultad del video para hacer una videollamada, ¿no es cierto? Bueno, ahí se ve un poco la necesidad de capacitación en esto. Y reitero, no en todas las regiones de este país existen ONGs o programas estatales, municipales o oficiales que se encarguen de esto, de educar en las TICs, en las tecnologías de la comunicación. Entonces, reitero mi felicitación y mi reconocimiento a esto que ustedes hacen. Y también felicitaciones a las personas mayores que se animan a derribar los propios prejuicios, ¿sí? Porque, como decías antes, Andrés, los viejismos que tienen que ver con las actitudes, con la manera de pensarnos y de pensar al otro, también está en la propia persona que atraviesa esta etapa. Yo misma no estoy exenta. Cuando ya tengo 53, este año cumplo 54, cada vez me acerco más a los 60, y cuando me pienso vieja, y bueno, algunas cosas me gustan, otras no tanto, pero si hay algo que también estoy aprendiendo de esta cuarentena, que me obliga a hacer las cosas de la casa, lavar, barrer, ¿no es cierto?, hacer todo lo que normalmente no hago día a día. Por suerte puedo contar con ayuda de Betty y Rosa, les mando un cariño desde acá, pero ahora que con Alejandro, mi compañero, tenemos que hacer todas las cosas del hogar, me doy cuenta que mi propio cuerpo no responde. Tengo dolor de cintura, me duele el cuello, tengo la muñeca del brazo un poco dolorida, inflamada, porque evidentemente, digamos, el proceso de envejecimiento que comenzamos a vivir en el sentido más estricto, no sé, después de los 50, para decirlo
de una manera así muy gráfica, en este proceso vamos perdiendo habilidades. La cuestión no es no reconocer eso, digamos, no es quedarnos con remo, sino pensar positivamente cómo potenciar lo que nos queda, o bien cómo aprender nuevas habilidades, insospechadas incluso en nuestra juventud o en nuestra niñez, dado que la madurez también y la experiencia de vida nos permite tomar decisiones más inteligentes o hacer un uso más inteligente de nuestro propio cuerpo, de la información que uno tiene en la cabeza, de nuestros recuerdos. Bueno, a partir de allí, la educación es el gran catalizador, es el gran instrumento para poder transformar nuestras vidas y seguir sintiéndonos parte, estemos donde estemos, incluso en un lecho de muerte. Entonces, reitero, quizás no es muy lindo hablar, no es nada lindo hablar del final de la vida, pero hoy la pandemia nos coloca a todos ante ese espejo, sobre todo a las personas mayores, y bueno, ¿por qué no pensarla como una oportunidad de aprendizaje? Eh, que nos permita valorar más lo que tenemos, vivir plenamente minuto a minuto y en este recorrido aceptarnos en esa diferencia, incluso en esa diferencia que me muestra este otro, que es el viejo que morirá, ¿no es cierto? Viejo cuya vida no quiero ver porque supuestamente en este modelo competitivo me quita posibilidades a mí que soy más joven. Sí, en relación a eso, si me permitís, está hermosa la charla, sí. te tengo que leer tantísimos mensajes, porque estamos en 160 personas sostenidos tras una hora, que normalmente esto suele caer, ¿viste? O sea, la gente se entusiasma, ahora te voy a leer, pero me gusta mucho que vos desde el derecho, yo desde la psicología, vamos a mandar besos a Ricardo Yacob, que también publicó un artículo muy lindo, a Airela Enqueve, que mandó besos y dice saludos a los gerontos amigos. Yo la verdad que doy la dicha de que hace varios años vos, Ricardo, también desde Mar del Plata, qué sé yo, la hermosa preciosura del vínculo que se generó con Aire, también con Feliciano Villar, desde España, sí, con México, con... Hoy no me está saliendo ni un solo nombre. Con Verónica Montes de Oca, que en realidad me parece como un honor a mí contar con esto de Geronto amigos, porque han sido amigos que hemos ido haciendo a través de la disciplina que nos convoca, que es el envejecimiento, desde lugares muy, muy distintos, ¿no? Uno el derecho, otro la psicología, otro la demografía, ¿no? Qué sé yo, me parece que es interesante. La otra vez con Claudia escribió un libro en que nos convocó a todos, pero hay un punto que tratamos todos, y eso me parece interesante de no evitar, que es hablar de que la muerte no es el tema central de la vejez. Sabemos que la muerte es un acontecimiento que nosotros no podemos controlar, que no sabemos, pero sí también sabemos que cuanto más años hayamos vivido, más cerca estamos de la muerte, lo cual parece una tontera, pero es lo que muchas veces en términos psicológicos se trata de negar, ¿no? Y vos mencionabas a tus viejos, yo me acordaba de mi mamá, la vi una vez antes de la pandemia, después nomás, y es profe, manda cosas a su estilo. Y la primera dice, a mí no me va a pasar nada, no me voy a morir en esta, no sé qué, lo decía así, con cierta, casi, no me saques los mensajes, tengo que leer, con casi algún tipo de negación muy protectiva, y después dijo, no, ahora no salgo, ahora me estoy cuidando. Y como decía Picasso, no hay nadie tan viejo como para que no quiera un día más de vida, ¿no? Y entonces, sí, decir algo que para mí es importantísimo, que es no negar esta angustia que provoca, no negar estos temores que mueve, porque qué sé yo, menudo regalo sería que se muera mi vieja, digamos, o la gente que queremos. Ayer llamaba a la madre de una amiga que es alumna y que la llamo, le digo de paso, le mando muchos saludos a Marta Ramasco de Arana, que hace mucho que no viene, está enfermita por otras cosas, ¿no? Cuya amiga es de la Facultad de Derecho, es titular de Filosofía del Derecho, ¿no?
Y entonces decía, sí, llamarle a mi vieja y decía, sí, nos vemos la semana que viene. Y me dice, ay, le digo, Marta, no nos vamos a ver porque estamos en cuarentena. Ay, me había olvidado, dice la cuarentena, ¿no? Como si estuviera sin conciencia de esto. Y es un efecto más de la negación, ¿no? Es decir, apartar esto porque también es apartar un riesgo que, si bien hay que decirlo que la letalidad no es alta, pero se incrementa exponencialmente si somos tenemos más de 80 años, ¿no? Y a diferencia de las otras gripes, que nadie se muere de gripe a no ser que tengas enfermedades comórbidas, hay vacunas y de esta no. Entonces en esto yo trabajo con personas grandes todo el tiempo, bueno, vos también, y es bueno mencionar que ese temor está dando vuelta. Y hoy me parece que es una gran oportunidad para hablar de la vejez y de cuidar a nuestros viejos, que pocas veces tenemos los gerontólogos o las personas que estamos en esto, tantas oportunidades de que el acento esté puesto en cuidar a los viejos, ¿no? Y que aparezcan estas polémicas tan fuertes de países ricos, porque son países ricos además, que toman, no es por escasez de recursos solo, sino que recursos tienen, sino es a quién se administran, porque ese es realmente el conflicto ético, económico y ciudadano, ¿no? Entonces decía que me alegro que menciones esto de la muerte porque es una posibilidad, ¿no? Yo les digo que espero que hagamos un fiestazononón en el patio del CEPRAM, la fiesta de los abrazos con los profes, con los estudiantes de psicología, pero saber qué es eso, que hay que cuidarse porque el riesgo es alto y no negar algo que parece que uno se está cuidando de un virus y uno se cuida de enfermarse, se cuida de no contagiar y a la larga también cuida de que las probabilidades de que esa enfermedad sea letal se agraven, ¿no? Son muchas las razones, las epidemiológicas, las personales, las sociales, las económicas, las políticas, ¿no? Seguí con 160 personas en línea, Isolina. Si querés le damos un rato más. Me estaba fijando a ver si nos falta algo, pero te escucho, ¿sí? No, sí, buenísimo. Me alegra muchísimo, un cariño para todos los que nos están siguiendo. Ahora te lo voy a leer. Dale, sigue, decime. Bueno, ahí te leo. Mirá, ¿me escuchás? Silvina Olivo, excelente, doctora Isolina de Bove desde Río Cuarto, un gusto escucharte. Virginia Álvarez, saludos desde La Plata. Denise DNC, saludos desde Ecuador, muy pendiente de esta charla tan interesante, doctora Isolina. Aidela Enquieve, Denise. Es nuestra luna de Ecuador, de la maestría. Sí, por eso no sé, DNC es un apócope, me imagino. Aidela Enquieve dice, qué lujo, como es Aidela, dice, qué lujo, querido Geronto amigos. Laura Primucci, se escucha despacio Isolina, pero ya lo mejoramos, le mejoramos el sonido. Verónica Rodríguez de Salapa, Veracruz, dice, saludos desde México. Desde el Chaco, saludos a Isolina, te saludo María Julia Piedrabuena. ¿Viste que parezco estos que anuncian los bailes de cuarteto? Y saludos a Isolina, desde Ciudad de Rosario, Graciela Bot, Angie Bertoldo. ¿Cómo lo maneja Japón? Que le dan importancia a la vejez. Está buena esta pregunta de Angie Bertoldo porque hay muchos prejuicios positivos, que es puro mito, de que los japoneses cuidan, respetan a sus viejos, que está centrado en esta orientación. Y después hacemos recordar que te hago una pregunta que la charlamos una vez con Feliciano Villar en relación a por qué habría que hacer o darle preferencia en los derechos a los viejos. Yo creo que en esta crisis se ve el por qué. Porque él decía, ¿por qué hacer esta discriminación positiva, no? Pero Angie Bertoldo te pide que le digas cómo maneja Japón. Después, Nelly Aceid de Castro dice un saludo para Isolina. Un lujo escucharte, la doctora Nelly Aceid de Castro. Bueno, Luciana Garzón, súper interesantes profe, Ana María Saibene, pobres Países Bajos, dice. Y bueno. Dicen que se escucha muy bajo, pero por lo que veo hay muchos que han escuchado muy bien. No sé, no hay forma más de aumentar más el volumen. Y además Isolina ha hablado, por lo menos acá se escucha muy bien. Yo lo que les digo es que por ahí lo que tienen que hacer es subir el volumen de sus auriculares, de los dispositivos, porque muchas veces es la transmisión y no, es el receptor. Laura Primucci, yo de la compu me pasé el celo, que tiene, bueno, todas cuestiones técnicas.
Noralín Niveiro, dice Isolina y Ricardo, qué placer escucharlos. Bueno, es Ricardo Yacob, el amigo de Isolina, yo soy Andrés Urrutia, pero no importa, la confusión me encanta. Erika Telos, Chum, Primucci, responde Mercedes, creo me imaginaba, bueno, después hay cuestiones técnicas, Rocío López. Bueno, algunas cuestiones que tienen que tener paciencia, dice por ahí si se corta la transmisión, si... Miren, esto es absolutamente caserito. Es un teléfono, se transmite en directo. Si tuviéramos Argentina satelital o estuviéramos en un programa de televisión sería otra cosa, pero esto es de la casa de Isolina a mi casa. Después les muestro, mi mamá ahora están viendo, hola, saludos, a esta otra profe que está en cuarentena y vive a 2 cuadras. Y Isolina podría hacer lo mismo y verían que es su casa. O sea que acá hay que tenernos paciencia porque hacemos lo mejor que podemos. Y otra pregunta para que anotes. Además de lo de Japón, Mariano Ariel Sassano dice: ¿qué opinión le deja a usted sobre el gran crecimiento que hubo en aspectos jurídicos a nivel mundial general y en América en particular, y el no cumplimiento de estos derechos en las personas? El que hubo. Entonces vuelvo a decir, ¿qué opinión te deja a vos según el gran crecimiento que hubo en aspectos jurídicos a nivel mundial y en América Latina en particular, y el no cumplimiento de estos derechos en las personas mayores bajo las circunstancias de la pandemia? Bueno, muy bien. Primero, gracias a todas las personas por estar aquí y bueno, seguir el programa aunque tengan algún problema de audio, pero como dice Andrés, seguramente lo irán solucionando, cada uno lo iremos solucionando y la próxima va a ser mejor todavía. Bueno, en relación a Japón, es cierto, como dice Andrés, coincido que hay muchos mitos, muchos prejuicios, en este caso de idealización ultra positiva respecto de la cultura oriental con los mayores. De hecho, Japón fue el país, junto con Estados Unidos y Brasil e Inglaterra, que más demoraron en tomar decisiones de cuidado, decisiones políticas generalizadas. Y un indicador importante de esto fue lo que demoraron en tomar la decisión de suspender los Juegos Olímpicos, que se iban a hacer en Japón. Entonces, además de la lectura de la vejez, hay que preguntarse, bueno, cómo Japón ha ido viviendo la cuestión de la pandemia, que también lo hizo, me parece a mí, con bastante... digamos, superficialidad, o quizás estaban tan comprometidos con lo de los Juegos Olímpicos que no querían ver, digamos, adoptaron una actitud negacionista más bien que realista. En relación a las personas mayores, miren, en Japón rige una ley que castiga penalmente al abandono y a la falta de cuidado y de alimentación de las personas mayores. Si ellos llegaron de poner en marcha una ley penal, eso significa que hay un alto grado de falta de cumplimiento. Dado que en una sociedad normal, ¿sí? Normal en el sentido de que ellos tuvieran tan naturalizada la idea de cuidar a los mayores, no había necesidad de contar con un mecanismo que sancione tan gravemente su incumplimiento. Es decir, que hay, digamos, indicadores, al menos en el campo jurídico, importantes que nos hacen sospechar acerca de esta tradición. Pero bueno, lamentablemente no he hecho un estudio de campo, ¿no es cierto?, en Japón. No fui a Japón, sí conozco Corea del Sur un poco, y bueno, no puedo decir que en Corea del Sur tienen una lectura muy distinta a la que tenemos nosotros en relación a las personas mayores. No hay tanta diferencia entre Oriente y Occidente. Esas diferencias son históricas en todo caso, o aparecen casi de manera folclórica, diríamos. Hay un problema fundamental, me parece a mí, en el mundo y que también pone de resalto esta pandemia en contra de las personas mayores, y es la cuestión económica. Ustedes calculen que, o advirtamos, pensemos que Japón e Italia, Oriente y Occidente, dos países típicos de una cultura y de otra, son los más envejecidos. Eso significa que sus estados
tienen que invertir grandes sumas de dinero para sostener el sistema previsional. En estos países, o sea, no solo el sistema sanitario, es el sistema previsional. Recordemos las palabras de Madame Lagarde en su momento cuando fue directora del FMI, quien se decía, bueno, algo habrá que hacer con estas personas mayores. Entonces, hay algunas voces, digamos, no dichas por expertos, pero sí dichas, digamos, en las redes, que dicen que para estos países envejecidos en realidad quizás no han tomado decisiones drásticas de protección a la población, sobre todo pensando en la posibilidad de, voy a decir algo horrible, de sacarse de encima esta carga de seguridad social que asfixia a todos los países en el mundo. Lo digo desde la lectura economicista más descarnada, ¿no? Entonces, como les decía, los hechos, la realidad siempre es ambivalente, siempre es ambigua. Por lo tanto, uno puede leer el mismo hecho de un lado o del otro. A mí me parece que hay que ver las dos caras, porque la vida es compleja y en esa complejidad hay que reconocer las múltiples dimensiones para luego ver cómo integro esto bueno y esto malo, o estos distintos aspectos, para no ser binaria en el análisis, y llegar a una solución que sería la menos mala o la más saludable posible, la más equilibrada posible. Entonces, no sé, realmente no estoy en la mente de los políticos o de las personas que tienen a su cargo la toma de decisiones, pero es cierto que muchos previsionalistas, muchos economistas, sobre todo, han marcado esta consecuencia en los presupuestos de cada país, que está ligada a la mayor cantidad de muertes de personas mayores, esto es, en número, la posibilidad de pagar menos, de tener una menor carga previsional. Sobre la crisis del sistema previsional, hace rato que se viene hablando, yo no soy experta en derecho previsional, lo digo así con todo respeto, el respeto que me merecen mis colegas que sí saben de esto, pero justamente lo que yo voy escuchando en gente que es especializada, una de ellas es Erika Telo, que recién la nombraste, Andrés, que es de Rosario, también el doctor Fernando Vieira, que es un alumno de nuestra maestría, Noralí y Carola Espín y Julia Toyo de Salta y de Corrientes. Estoy nombrando, ¿no es cierto?, a la gente que lo estoy recordando y que vos mencionaste recién, que son expertos en derecho previsional. Bueno, lo que dicen mis colegas que sí saben de esto es que, primero, la crisis es mundial, justamente por la longevidad, que no condice con el esquema distributivo, recaudador primero y distributivo después, que se organizó bajo una pirámide poblacional muy distinta a la pirámide poblacional del siglo XIX, que nos hacía ver un porcentaje del 1,2, 1,5 como máximo de personas de 60 y más años, a diferencia de lo que ocurre ahora, que hay una población del 12%. Ese 1,2 se transformó en 12%. Es un número muy grande. En acento con ese esquema demográfico, el cálculo que hacían los primeros sistemas previsionales era que con el aporte básico, el aporte jubilatorio de personas que estaban en activo, entre comillas, te garantizaba el pago de una jubilación o pensión mínima. Bueno, hoy en la actualidad esto no se tiene de esta manera, porque cada vez hay más gente con derecho, todo derecho a acceder a la jubilación, en un marco cada vez más empobrecido de acceso a un trabajo formal a partir del cual se alimentan de la seguridad social. Entonces, los expertos, incluso actuarios en esta materia, fue la OCDE, que el año pasado hizo varias declaraciones en torno al sistema previsional, sobre todo, la manera de recaudar, lo que dicen es, bueno, hay distintas fórmulas. Una, la manera típica, lo que uno primero tiende a pensar es aumento de la edad de acceso a la jubilación. Yo misma pensaba que esta era la vía, no. Ellos me han demostrado que esta sola variable no es suficiente.
Incluso sería, según este enfoque de expertos, aumentar los años corte previsional. Y esto que digo corre para todos los países, no es que Argentina solo está, digamos, en una situación de crisis, son todos los sistemas previsionales, porque reitero, fueron pensados en un esquema demográfico que no es el actual. Volviendo a la pandemia, hay quienes desde la economía, reitero, dicen que este escenario, la experiencia humanitaria, es casi lo mejor que le podría pasar al sistema de seguridad social, porque, digamos, se va, lo digo, reitero, de una manera absolutamente descarnada, se va a sacar encima a esta carga de personas que viven muchos años, la vejez se alargó unos 20, 25 años, a diferencia de lo que también ocurría en el siglo XIX, que la expectativa de vida era mucho menor. A lo sumo el Estado de estar entre 5 y 10 años. Ahora son 20, 25 respecto de un mercado formal, aportante, que es cada vez menor. La realidad que es la crisis de la relación laboral o del mercado de trabajo. Así que bueno, yo no sería tan positiva, tan benigna con la lectura que hace Japón en particular de las personas mayores, ¿no es cierto? Esto no sé si responde a la pregunta, pero bueno, al menos da algunas ideas como para seguir pensando. Y Solina, es cierto. sí, perdón, termina que no te quiero interrumpir. No, solamente digo esto, que sí es cierto, me consta que Japón está trabajando muchísimo en implementar la robótica al servicio de la asistencia y cuidados de las personas mayores. En eso sí nos lleva a la vanguardia, en pensar en cómo cuidar, porque están preocupados por la cronicidad de las enfermedades que sobre todo atraviesa a la población mayor. Pero fuera de eso no puedo decir que seamos muy distintos. Sí, te decía, y un poco para todos, después te sigo mandando los saludos, ya hay 140 personas en línea, en poquito vamos a ir cerrando, está excelente la charla, la verdad que está buenísima, porque también ha ido hacia un costado que importa mucho, que es la previsión, y que vos decías algo que me parece bueno que lo sepamos, porque de eso se nutre la gerontología. No se puede pensar la gerontología en estas épocas si no se piensa en las políticas de género, porque envejecen más mujeres que varones. No se puede pensar la gerontología sin la demografía, porque ya nos ha demostrado que países como el nuestro, el ritmo que crece en nuestro país es al 1,3% más o menos, es de una transición demográfica, y al doble crece el ritmo de las personas mayores, y dentro de las personas mayores, las personas que más envejecen son mujeres, y dentro de esas las que tienen más de 80 años, o sea que lo que vos estás planteando no solamente es previsional, sino también es los presupuestos de cuidado, porque va a haber más mujeres que las que brindan apoyo son mujeres, más mujeres solas, de mayor fragilidad y de mucha más edad, ¿no? Pero sí, en dirección a lo que vos decías de la demografía, pensemos que los estados de bienestar, en este caso, bueno, en Cuba con la Revolución Cubana, en Uruguay con la clase media, en Europa con todos los gobiernos keynesianos posguerra y nosotros con el peronismo, las previsiones eran sobre la ocupación plena de la población joven, que superaba ampliamente a la más vieja, y además con un nivel de expectativa de vida sobre los 60 y 65 años. Yo siempre les digo en psicología que no hay un umbral para entrar a la vejez, fue una convención, y que es una convención que tiene que ver con los 65 años. Yo estoy contando como los presos, ¿no? Yo como vos voy camino a los 65, tengo 52, 53, me quedan 12 años, llegan a cambiar la edad de jubilación y no sé qué hago, porque quiero jubilarme y viajar, pero seguramente lo van a cambiar por las mujeres, porque no son tan creativos los estados, porque las que más sobrevida tienen son las mujeres, y también sucedieron gracias a los mismos cambios culturales. Yo siempre esto les digo a los estudiantes, que de esto se trata la psicología de la vejez, que es mirar desde una perspectiva sociocultural y dialéctica. Es decir, mi madre, por citarla a alguien, tiene 83 años, se jubiló a los 52, va a llegar a un punto en que tenga más años de jubilada que de aportante, ¿no? Y esto no es ir en contra del sistema previsional basado en la solidaridad entre generaciones, sino que la solidaridad entre generaciones también depende de los recursos que tienen las generaciones. Y para nada les digo, yo soy empleado de la universidad
y empleado público hace muchos años. En el menemismo, cuando apareció en la FJP, nunca me mudé, siempre creí en el sistema de reparto, pero tenemos que saber que los sistemas de repartos concebidos como están, la gente despotrica contra los subsidios del Estado. Si el Estado no sostiene esto, cae, ¿no? Es decir, porque en términos de ecuación ya no es la ecuación de 1 a 1, porque además convengamos que también, y eso no lo dice la gente, disminuyó la cantidad de aportantes por la cantidad de trabajo en negro que hay. O sea que en realidad estamos en problemas económicos macro que no son de hoy, sino que estos números los sacan todos los ministros de China, de Japón, de Estados Unidos, etcétera, porque si hay algo que es previsible, esta pandemia viene a interrumpir así digo porque la demografía es muy importante. Más importante que los crecimientos vegetativos de las poblaciones, que es la relación entre las tasas de natalidad y de mortalidad, son los movimientos no vegetativos, digamos, las migraciones o las crisis de este tipo, guerras, pandemias, etcétera, o las posguerras, que la gente tenía muchos hijitos después de las guerras. Ya no pasa más porque los métodos anticonceptivos ya los manejan mejor y más las mujeres. Pero sí mencionar esto, que además es una cuestión de previsión, por lo cual es tan difícil, porque hacen las previsiones para los próximos 30, por los próximos 50 años. Te escuchaba con mucha atención, y en China se cambió esto de tener un solo hijo, ¿no? Sé que era una política, eso es una política del Estado en el control del crecimiento demográfico. Se está abriendo a más porque se va a necesitar más cantidad de gente trabajadora para sostener a todos esos viejos, ¿no? Digo, porque esta es la cola que se muerde, trata de morder el perro con lo de Bélgica, que empezamos la charla. Es decir, ¿qué están controlando? No tienen suficientes nacimientos, no tienen políticas amplias para migraciones. Por supuesto que reciben bien a los argentinos, a los latinoamericanos bien calificados, porque somos migraciones muy caras, bien formadas en el país de origen, y rechazan, con todo el respeto y la absoluta cariño que merecen países más pobres, entonces angolanos del norte de África, etcétera, los rechazan porque no es una población que les interesa sumarlo, ¿no? Entonces, siempre la cuestión del derecho, la cuestión de la psicología, de las ciencias sociales, hay que verla también del marco de la conformación de las sociedades, y la demografía explica mucho eso. Los países de Europa del Norte no son amigables a las migraciones que van a hacer crecer sus pirámides poblacionales en las bases, al contrario, la quieren mantener chica en la base y acortar la punta de las pirámides, ¿no? Y esas son decisiones políticas públicas en demografía. Sí, gracias. En vez de olvidarme de decirle algo a Sassano, a quien desde acá también le mando un cariño, que también hace mucho por el desarrollo y la difusión de los derechos de las personas mayores. América, como les dije, nuestra región es pionera en este tema, así que en este sentido creo que debemos sentirnos orgullosos, que siempre vamos a la cola, no vamos a la cabeza, somos pioneros. Ahora, ¿en qué medida esta convención se cumple? La verdad que es muy difícil de decirlo con mucha consistencia. Yo lo que puedo ver a través de las decisiones judiciales, a través de los proyectos de ley o de los resultados de investigaciones que se hacen en el campo en el que me muevo, es que ha habido un cambio en la toma de conciencia, un cambio de conciencia, un cambio en la manera de pensar esta vejez. Yo creo que estamos viviendo una revolución gris, diríamos, de las canas en nuestras propias cabezas, en nuestra propia manera de pensar. Y esto yo creo que es un gran logro. Nunca los logros son perfectos, ya sabemos que la vida perfecta nadie la puede, como decía Amartya Sen, no podemos pedir a esta altura del partido que los políticos y nosotros mismos desarrollemos actos que sean completamente justos, porque esto es, digamos, un pensamiento más bien fuera de irrealizable, una aspiración de deseo nada más. Pero sí, como dice Amartya Sen, debemos trabajar para poder cambiar aquellas injusticias que sí está en nuestras manos poder hacer. Y en ese sentido, me parece que nuestro escenario es positivo y es próspero. Por otro lado, para cerrar por lo menos mi intervención en esto, sí quiero rescatar muchísimo la lectura de género, no solo de la mujer, la lectura femenina de la cuestión gerontológica, sino de género, que abarca mucho más que la posición de la mujer.
el envejecimiento es un fenómeno femenino desde el punto de vista demográfico, efectivamente, no solo porque vivimos más, por razones diversas, sino que además lo hacemos, las viejas de hoy lo hacen en condiciones mucho más precarias desde el punto de vista económico, social, cultural, etcétera, que los varones, que sí tienen acceso, aunque sea una jubilación mínima, pero sí. El sistema previsional en Argentina en ese sentido es, digamos, también pionero, es muy bueno en relación a otros sistemas previsionales u otros países que ni siquiera cuentan con la cobertura previsional básica que tenemos nosotros. Básica y universal, ¿no? Básica y universal, en el sentido que cubre a gran parte de la población. Y antes de que siguiera, bueno, hay que mencionarlo también que tenemos el honor de INPEA, que la sigla es, no me acuerdo por la sigla en inglés, pero Isolina es delegada. ¿Sos delegada o responsable de INPEA en Argentina? Sí. Ya lo vamos a decir, no me acuerdo por el inglés, contra el abuso en las personas mayores, INPEA, que es la Organización Internacional de Prevención del Abuso y el Maltrato a las Personas Mayores. Cuando se habla de los femicidios, de la violencia hacia mujeres, se invisibiliza que 7, si no tengo mal el dato, de cada 10 de esos actos de violencia se hacen en contra y se perpetran contra mujeres mayores. O sea que ya ser mujer es una fragilidad y una de las principales causas para sufrir la violencia de género, pero lo que no se comunica mucho, y creo que es otra visión prejuiciosa y viejista, que invisibiliza a las viejas víctimas, a las viejas que son víctimas de sus hijos varones, de sus hijas mujeres y también de sus cónyuges, ¿no? Y hacia adentro de las instituciones, porque en esas estadísticas de maltrato no se dice que en realidad ser joven es un riesgo por la letalidad, porque te pueden matar con una persona mayor, pero de los actos de violencia es más alta la cantidad de mujeres que viven eso y que por supuesto no lo denuncian, ¿no? Y mujeres viejas, ¿no? En dirección a lo que decías del género. Sí, tal cual, suscribo, hay que agregarle también la necesidad de pensar, como le gusta decir a Ricardo Arcú, las masculinidades de la nueva forma y además las nuevas formas de identidades de otros géneros. Claro, desde el punto de vista sexual, de las preferencias sexuales, bueno, ser lesbiana, gay, drag queen, transexuales, colectivos, sobre todo de los transgéneros o los transexuales, que lamentablemente no, por las condiciones de vida que tienen que atravesar, no pueden aspirar a llegar a la vejez. Entonces, si bien hoy, reitero, la cuestión nuestra, la femenina, aparece, irrumpe en el escenario de la gerontología como el sector más débil, más frágil de toda la población mayor, seguramente con el tiempo, si las condiciones van mejorando y la pandemia nos habilita, seguramente también este escenario binario, diríamos, repartido de manera más binaria, más tradicional, en la demografía de las personas mayores también va a cambiar y van a aparecer nuevas necesidades. Porque otra cosa importante que todavía no salió, pero lo podemos dejar planteado, es la cuestión de la sexualidad en la vejez, ¿no es cierto? Que tanto vos como el mismo Ricardo Iacú trabajan, porque es justamente uno de los niveles de la vida, de las dimensiones de la vida de la persona que no solo se oculta en general, sino que aparece ridiculizada en esta etapa de la vida. Es, digamos, la manera de atacar más a mano que se tiene a las personas mayores, a la vejez misma. Bien, y con estos saludos, la verdad que ha estado tan interesante, pero cuando las cosas son interesantes también hay que saberles darle un cierre interesante, ¿no? Y vos estás abriendo algo que seguramente lo vamos a hacer. Feliciano Villar se comprometió y lo quería hacer. Lo vamos a hacer con Ricardo, con los gerontos amigos, de ver si podemos largar una vez a la semana, o por lo menos en los momentos de pandemia, con esto de los gerontos amigos, porque yo, además del afecto profundo que siento por todos ustedes, un respeto, una admiración, porque son unos profesionales para mí de lujo, y gran parte del sostenimiento en las crisis lo sostienen los amigos, los que están cuando hemos tenido crisis personales, separaciones, divorcios,
muertes. Y entonces esta es una época en que los que realmente venimos cultivando hace muchísimos años una amistad, pongamos al servicio de la gente con la que laburamos también la solidez de las redes, que las redes de apoyo social muestran los recursos que tienen cuando hay una crisis, ¿no? Ahí se tensa y ven quiénes estamos unos con otros. Así que celebro tantísimo la aceptación tuya. Esta conferencia estaba pensada para la visita de Isolina en Córdoba, en su carácter de profesora y directora de la maestría de Derecho y Vejez. Y bueno, efectivamente ahí lo que hizo Adriana, que estuvo muy bien, es hacer el pase de la pelota para que lo hagamos así, de esta forma, y Solina aceptó el toque. Así que bueno, agradecerte un montón. Y bueno, mira, María Teresa Laza está viendo, Maite Mancilla, un abrazo grande, María Inés Ferreros, bueno, tanta gente que va saludándote. María Pariente, hola, saludos desde Neuquén. Ana Invinkel Rietz, oh, qué pedazo de apellido, presentes desde Santa Fe. María Asunción Sábate, Javier Sanjueza Chamorro, dice, pero podemos hacer el favor que las personas mayores usando la conversión de cara a esta crisis, pensando en Chile. No sé, no entendí bien, pero podemos hacer algo en favor de las personas mayores usando la convención, debe ser de cara a esta crisis. Es una pregunta. Sí, creo que una crisis es una oportunidad excepcional. Miren lo que estamos convocados a hacerlo con esto, ¿no? Te sigo diciendo los saludos, vos después respondés. Desde Neuquén, Blanca, el Yankee Tour, Marina Nieva. Y esto yo lo leo, y no por ser pesado, porque es tan importante lo que dice Isolina como la necesidad que hay en momentos de aislamiento social de que las personas que mandaron un mensaje sean escuchadas por su interlocutor preferencial, que es Isolina, la que está en la conferencia. Entonces me tomo el trabajo de hacer de radiodifusor, porque es bueno eso, que ella escuche quién la quiero escuchar, y que las personas que se tomaron el trabajo de escribir, ¿no? Como Miriam Nievas dice, saludos y agradecimientos desde Jujuy, respondiendo a Javier Chamorro, por ejemplo, se le niega la atención pertinente a una persona mayor. Bueno, dicen acá que cuando tenga rango constitucional sería ideal que la capacitación respecto a esto sea obligatoria, como se hace hoy con la ley Micaela. Es la única forma en que todos los ciudadanos tomen conciencia de su relevancia. Esto lo plantea Maite Mancilla. Yo creo que la obligatoriedad está bien, pero la obligatoriedad tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Es mucho más importante el compromiso de las personas y de las instituciones, porque todos sabemos cómo podemos esquivarle a las obligaciones menores, por decirlo de alguna forma. En cambio, es importante generar compromisos más profundos. No sé, esa es mi opinión, no sé qué decís vos. Javier Saneusa Chamorro dice, acá hay una declaración de Rosa Kornfeld de la ONU, y les manda, ya lo tienen ahí, el News UN de la ONU, o sea que pueden picar ahí. Sí, decías, Mónica Martela, Juan Santiago D'Ambrosio, o sea, se han mandado información acerca de Rosa Konfermatel todos, en función de que te pedía que dijera. ¿Ahora me escuchás? Que Laura Franchischelli, Santiago D'Ambrosio, Mónica Martela desde Córdoba, Javier Sanuesa Chamorro, todos han armado lo que se arma con estas redes, que han puesto artículos de Rosa Konfermatel, que vos no lo podés ver, pero bueno, te lo voy diciendo. Patricia Chávez, el artículo 20 de la Convención es el de Derechos. Internet ha sido, dice Javier Saneusa, diseñado para excluir al viejo por la brecha generacional. Yo no sé si ha sido diseñado, esa es una visión un poco paranoide, pero el compromiso nuestro es garantizar que, así como para algunos el lápiz y el papel y las letras y los números y la educación básica era una forma de estar excluido, al punto que le sacaban la libreta cívica y votaban con eso al principio del siglo XX, bueno, ahora viene el desafío de alfabetizar con estas herramientas. Flavia Beltramo Bringas, como plantea Isolina, esta pandemia ha puesto en el tapete los derechos de las personas mayores, y también ha permitido, ¿me escuchás?, registrar la soledad en la que se encuentran muchos de ellos, soledad vivida desde hace muchos años. Esta pandemia ha permitido que esa soledad sea registrada, tal cual, y yo de paso un chivo,
que es el acompañamiento telefónico a mayores, que hoy en periodos de pandemia lo llevan con un celular en su casa los voluntarios, que a cualquier persona que se encuentre sola, atravesando una crisis, con muchos temores, porque son cada vez más los días, pueden llamar y los van a acompañar escuchándolos, no por cuestiones epidemiológicas o del virus, sino del ánimo, y el número es 351 de Argentina, 351 78630012. Andrea Sánchez te manda saludos, dice que se ha hecho visible lo invisible. Otra alumna. Alejandro Goya Villagrán dice un lujo y un gran incentivo escucharla, realmente es así Alejandro. Graciela Bot dice del mismo modo que es preciso seguir adelante con los programas de informática. Bien, Inés Pigni que se conectó, Jimena Fornos, bueno, gracias por la propuesta, es un gran encuentro. Aidele Ankiewicz dice, Aidele vamos a leer completa, les guste o no les guste, querido Geronto amigos, un orgullo y gracias por mencionar la importancia de abordar, cuidar y tratar desde las potencialidades y las capacidades remanentes. Los quiero y admiro toda esa pasión por nosotros los viejos. A Aide yo le voy a dar un beso enorme, porque además toda la vida ella nucleó mucho a los gerontos amigos y lo habla con una naturalidad porque ella ya se jubiló y sigue laburando siempre, pero ella sí que realmente desde la fisioterapia, desde la escuela, desde el colegio siempre trabajó por esto. Graciela Elizabeth Ferreira dice que bueno escucharlo, siempre aprendiendo, muchas gracias por este camino, interesante aprendizaje. Graciela Ava, otra alumna más. Graciela Ava, estoy contento de escuchar atentamente la clase. Patricia Mónica Gutiérrez, Juan Miguel Perruca, de Rosario. Que vive, Juan Miguel Perruca es de Córdoba, pero vive en Brasil y hace unos videos para adultos mayores que usa como tecnología. Lo vamos a tomar en cuenta. Juan Miguel Perruca. Alicia Luján. Bien, la enfermedad afecta a los adultos mayores. Patricia Mónica Gutiérrez desde la ciudad de Rosario te saluda. Bueno. Abrazo cafecito, dice ella siempre. Abrazo cafecito. Bien. Patricia. Bien, y una Ana María Gómez Alben dice que tiene 73 y no se siente vieja, dice, supongo que vieja me sentiré si soy bendecida, llegar Lucia a los 90 y más. Bueno, puede que no te sientas, pero en algún punto estás en la vejez, Puede que te sientas como una vieja muy bien y muy sana, porque eso es un estereotipo de pensar que ser viejo es algo peyorativo, entonces uno dice, no me siento viejo. Bueno, no te sentirás mal, no te sentirás con las representaciones negativas de la vejez como achaque. Gracias por los contactos virtuales, dice Julia Núñez, Gladys Gómez. Son geniales mis profes Isolina y Andrés. Adultos mayores de Mendoza, dice seguimos la charla desde la Dirección Provincial de Adultos Mayores. Patricia Chávez, felicitaciones Isolina y al CEPRAM, especialmente a vos. Patricia, Perdón, el equipo de Córdoba, Patricia Chávez. Por eso Patricia le digo que le mandamos un beso, porque nos felicita especialmente por facilitar estos encuentros. Y María Pariente te vuelve a saludar y dice, hola Solina, te saludamos del Consejo Provincial de Adultos Mayores de Neuquén, un placer escucharte. Bueno, un beso a la doctora Plovanich, que dice María Cristina, dice la excelente iniciativa, reflexiones profundas y aleccionadoras, fuerte abrazo. Inés Pini, dice una alumna del CEPRAN, lo que más duele es que los ancianos nos consideren descartables, cosa que Andrés y el CEPRAN nos ayudan a valorarnos por lo que somos al final de esta hermosa vida. Buenísima charla, excelente. Carmen dice, es una importante conferencia, agradecido por poner al servicio de la vejez los conocimientos y especificidad de sus profesiones para acompañar esta etapa de la vida. Aprendiendo se renueva una actitud positiva dentro de esta sociedad excluyente. Mil gracias por poder escucharlo. Y Carmen Seba, lo quiero destacar, es una de las voluntarias, que hay pocas, se llaman cibervoluntarias, que es una persona mayor de más de 70 años, junto también con la Vivi del Bianco, que se dedican, en su momento fue con Virginia, ahora con Daniela Bullati, a buscar contenidos en internet que no sean viejistas, a enriquecer el Facebook, y ahora están trabajando un montón.
y que me parece un ejemplo, también hace curso de fotografía digital, de personas que además que derribaron esta barrera que puede ser un imposible, tomaron el desafío de aprender, saben un montonazo, son capaces además de devolverlo en acciones hacia la comunidad, ¿no? En un voluntariado raro, que es ser cibervoluntario. Vero Erazo dice gracias por compartir, un lujo a ambos, dice Clavis Gómez. Te saludan Caro Garelo, saludos de Río Cuarto, un placer haberte conocido, gracias al Espacio Ilias, Inés Bustos, de Colonia Tirolesa, Miriam Blanchard, son tantos, gracias Iso y Andrés. Miriam desde el Chaco, Sí, Miriam, además de ser alumna, es también una gran comunicadora social y militante de los derechos en Corrientes y Chaco. Sí, yo lo he conocido, tiene programas radiales, está buenísimo. Países ricos, dicen Ana, olvidan que han llegado a ese bienestar gracias al sacrificio y trabajo de sus mayores cuando eran jóvenes, que soportaron y sufrieron hambruna y la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante la reflexión de Ana María Gómez Aibenes, ¿no? Me fascina este programa. Está perfecto el sonido, nos dijeron porque mejoraron. Norali Niveiro, que también te mandan saludos. Celebro este tipo de encuentros. No se te escuchó. Perdón, otra alumna de nuestra maestría. A toda la comunidad Geronto Amiga, con la que tanta humildad siempre es un placer escucharlos. María Rosana Tornielli, gracias Isolina. María Emilia Carrizo Escaño, cuando tenía 5 o 6 años sin saber leer, aún mi abuela me leía los chistes del diario. A la mayoría no los entendía. Dice. Pero el momento se repetía cada siesta antes de que ella se quedara dormida. Hoy, a mis 35 años, llamo al teléfono fijo de mis abuelos de 92 y 81 años y les leo los memes que me llegan al celular. Y los escucho reírse a carcajadas y explicármelos a mí mientras se ríen. Así comparto a la distancia un poco de humor. Les recomiendo besos desde Tucumán. Qué amorosa. Bueno, un lujo escucharlos. Piedra Buena, María Julia, dice cuando termine la cuarentena los esperamos en el Chaco. Hola Iso, excelente como siempre, un lujo escucharte. Isabel Lobrinsevich. Sí, Isabel es representante de la Global Alliance de Gerontology, así que le mandamos también un gran saludo, Isabel. Y María Julia Piedrabuena, Patricia Mónica Gutiérrez, todo el estudio de CIBEDE, Facultad de Derecho de la Universidad de la UNR, felicita a nuestra directora Isolina Dabobes, gracias, muy bien, que escriban así mensajes formales, muy bien, eso lo escribió Patricia Mónica Gutiérrez. Marita Lago dice, un genio, vos Andrés, se nos pones en contacto con este personaje. ¡Hoy ya tenés carácter de personaje! Importante. Y sí, un poco sí. Importantísima la enseñanza de la tecnología para mayores, comunes que no tienen parentes que los instruyan. Isabel. Gracias. Perdón. Sí. Perdón. Quiero destacar que el Centro de Investigación en Derecho de la Vejez de Rosario fue el pionero, la Universidad Nacional de Rosario y su Facultad de Derecho fue la primera institución que me habilitó para desarrollar esto y de la que nació esta rama nueva, esta especialidad, nació ahí en Rosario. Aparte hace un camión de años, ¿no? Hace muchísimos años, ¿cuánto? ¿Cuándo fue? Empezamos en 1994. Porque quien fue mi maestro, el profesor Sumo Caldani, me incentivó a desarrollar esta nueva rama que él llamó Derecho de la Ancianidad, en 1994. Yo estaba haciendo mi doctorado en España y bueno, cuando volví, constituí un grupo y despacito nos transformamos en un centro de investigaciones, de ahí surgió la primera posibilidad de dar esta materia. Y después de ahí me fui a Buenos Aires, a Córdoba, y de ahí surgió la maestría en Derecho de la Vejez. Y el profesor que mencionó, y hubo una interferencia, se llama Siuro Caldani, ¿no? Porque justo hubo un pip pip de esas cosas que se pone la voz metálica y que es fruto de la tecnología, así que por eso lo estoy repitiendo. La doctora Isolina Dabove se refirió a Siuro Caldani. Sí, un maestro. Espero que esta desafortunada situación, dice Isabel Lobrinsevich,
en la que todos estamos viviendo marque un antes y un después y nos permita valorar la importancia de la vida hasta el último minuto y en todas sus edades. Qué bonita reflexión. Bueno, ojalá sea un punto de giro y un aprendizaje. Muchas gracias, Karina Cocha. Muchas gracias por esta oportunidad de escuchar a la profe Solina, que se repita. Más que necesario estos espacios de encuentro, aunque sean virtuales. Bárbara Ferreira dice, cuando aporte y cuántas resonancias para seguir trabajando luego de esta charla. Gracias, profe. Y la verdad que me alegro muchísimo, porque cuando Adriana pasó esto, digo, lo hagamos, le hablé a Solina y digo, que sea también para la maestría, porque la maestría es un espacio súper global, por decirlo así, de gente de muchos lugares, y que tienen pocos encuentros anuales, entonces esto puede ser un encuentro que está lindísimo, así que bueno, un placer que sea así. Erika Telo dice un abrazo grande, querida Solina. María Cristina Plovanich dice, valientes manifestaciones isolinas, comparto la inquietud respecto al alto porcentaje de personas mayores que mueren en esta pandemia y los ahorros previsionales que se producen. Es durísima, pero es así. Así, gracias a Cristina, también a Plovanich es parte del equipo docente, es una gran colaboradora, está con nosotros desde el inicio de la organización de la maestría. Bárbara Ferreira, Barbie, es también una alumna de la maestría, y gracias, Andrés, que nos diste la oportunidad de vincular una actividad con otra, porque con ellos estamos organizando el espacio de trabajo virtual a través de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que ya nos vamos a ver, pero en el espacio de la facultad. Bien, y ahora ya somos menos, así que vamos a ir cerrándolo, porque ya hay 50 personas que se bajaron. Mariana Amanda Cruz dice, si pudiéramos transitar nuestra vejez como Ciuro. Nelia Castro dice, no terminé de escribir siendo abogada, sigo ejerciendo, gracias Isolina. Nelia Cides Castro, un genio Andrés, dice, por pasar los mensajes. Claro, ¿qué hago de locutor? Nélida dice, te he escuchado con mucha atención, tiene más de 80 años y sigue siendo abogada. Bueno, gracias Andrés, un placer poder escucharlos, abrazos, gracias a los dos, los admiro. Y había una pregunta que estaba buena, si vos pensabas que la incorporación de la robótica descuida o hace menos personal el cuidado. Bien, no creo. La tecnología también es una herramienta. El uso no digno que hagamos de ella. No creo que las máquinas nos desplacen totalmente. Y menos en el cuidado. Claro, sí, sobre todo menos en los cuidados. Claro. Hay que desarrollar la robótica. Levantar pesos, todo lo que hacen los enfermeros, las enfermeras, que son, no, en serio, que son trabajos que con la robótica se solucionan muchísimo. Además de la robótica no mecánica, digamos, ¿no? Que es la asistencia respiratoria, bueno, tantas otras cosas que solo se brindan así. Bueno. Sí, Andrés, si me permitís decir nada más que eso. Nosotros el año que viene, y vos vas a participar, vamos a hacer el Congreso Mundial sobre apoyos y cuidados de personas adultas y mayores. Lo íbamos a hacer este año en septiembre, pero con el tema de la pandemia, con los expertos internacionales y argentinos que iban a participar, acordamos dejarlo para el año que viene. Así que, claro, para fin de septiembre del 2021, ahí vamos a tratar todos estos temas últimos que salieron de la charla. Y ahí por privado te voy a proponer unas cosas para este congreso que van a estar buenísimas. Se van a venir muy buenas novedades. Ya después te voy a contar. Y de paso generamos intriga en la audiencia. 102 personas preguntándose qué será. Ya lo sabrán. Gracias por esta entrevista tan rica. Ha sido tal cual, entre una entrevista y una clase magistral y una conversación en el living. Gracias a CEPRAN por utilizar esta tecnología. Dice Irene Graffi. Bueno, desde La Plata, Lucía Molina te manda besos. Lucía Molina, gracias por el vivo. Saludos desde Catamarca. Edu Soria, gracias, los quiero, dice Aide. Nosotros te queremos un montón, Aide, un montón. Andrea Zárate, ¿pueden repetir el teléfono de los psicólogos de Córdoba? No son psicólogos, son personas voluntarias mayores que trabajan asistidos por psicólogos, escuchando a otras personas mayores, y el teléfono es 351 7863012. Es un celular que lo tienen voluntarios en su casa. Laura dice, lo que pasa es que si querés tener un sistema de seguridad social bueno, tenés que pensar cómo lo vas a financiar. Sí, tal cual.
No está mal buscar alternativas, todos seguramente queremos el sistema de seguridad social, no podemos dejar de pensar en que los recursos con los que contamos. Bueno, de la crisis, oportunidades, sí, ojalá no hubiera crisis, pero como las hay, mejor generemos una oportunidad. Tenemos propuestas y proyectos. María Cristina dice que son derechos económicos Plovanich, la otra profe, y sociales y civiles que son obligaciones del Estado, de todos los ciudadanos. Bueno, y siguen muchísimos. Bueno, y la misma profe dice abrazos virtuales y besos valoradores, dice mi nieto, en especial para Isolina Andrés, profes y alumnas de la maestría. Me parece que nos podemos quedar con ese saludo, que es el saludo. Hay un montón de Julia Toyo, de Silvana Oliva, de Yamila de Mar del Plata, Romero. Bueno, tanto, no puedo leer todo, Giselle Cívico, ellos sí se leen, pero vos no lo podés ver en este momento. No me di cuenta de decirte que vos podías poner la transmisión en vivo, lo vas a poder ver ahora porque lo vamos a poner en el del Facebook. Qué pavote, no me di cuenta, porque lo podrías vos ver y contestabas desde ahí. Bueno, todos los días se aprende algo. Si ponías vos la transmisión en vivo y en silencio, hubieras visto las preguntas también, pero creo que te mandó todas las preguntas. Luciana Martínez, Julia Toyo, Analia Invikelrich, dice que respondiendo a Analia, la educación previsional, bueno, muchísimas. Verónica Rodríguez de INPE, International Network for the Prevention of Elder Abuse, Red Internacional para la Prevención del Abuso en la Vejez. Bueno, de todo, nos han asistido un montón, o sea que para quienes nos venían contestando, y quienes se venían interactuando en el chat han tenido muchas respuestas que se le han dado entre los miembros del chat. Y Solina, de nuevo un placerazazazo, como se dice en Córdoba. Mandar un abrazo a Alejandro. La verdad ha sido un placer, un placer. Muchas gracias por la idea, por el esfuerzo tecnológico. Gracias a Liñaki, gracias a Adriana que facilitó esto. Bueno, a vos, Isolina, que sin vos no podría haber estado, y también a la cantidad de gente que se sumó a la conferencia, a la charla, a la conversación. Dice, lo escuché con mucha atención, tengo 74 años, soy profesora de media y con 16 años jubilada, de 36, con adolescentes que compartí su energía y hoy no me siento vieja. Bueno, Norma Bra. Che, Isolina, un beso, vos no me ves. Ahora sí, voy a ver si me ves. ¿No me ves? Yo no te veo, pero les quiero compartir un mate, como sin amistad y de reconocimiento de tanto cariño que me acompañaron también en este encuentro, que para mí también fue novedoso, así que también aprendí de esta experiencia. Gracias. Besos, saludos a Lale y muchísimas gracias. Chao, después nos whatsappeamos. Dale, Aña, gracias por todo y un abrazo enorme para todos. Ya nos vamos a abrazar personalmente. Sí, tal cual. Besos.